Hace unas semanas comenzamos a hablar sobre esta serie de la armadura del cristiano. Ya hemos hablado sobre el cinturón de la verdad, el significado. La semana pasada hablamos sobre la coraza de justicia. Y si usted se ha perdido estas predicaciones, pues búsquelas, están en nuestro canal de YouTube, ahí las va a poder encontrar para que se ponga al corriente. Pero hoy vamos a hablar sobre el calzado. Hoy vamos a hablar sobre el calzado, esta parte de esta armadura. El apóstol Pablo eligió esta parte, el calzado, como una analogía. Usó el zapato de la armadura del soldado como una analogía para el evangelio de la paz. Los soldados tenían que estar listos para luchar en climas muy difíciles. De repente tenían que caminar y les tocaba caminar sobre mojado, de repente les tocaba caminar sobre piedras, de repente superficies muy calientes. O sea, el terreno por el cual tenían que andar era muy diverso. Aparte tenían que caminar distancias muy largas. El calzado que usaban los soldados en ese tiempo era una especie como de bota que se formaba de varias partes, que en su mayoría eran cordones de piel de diferente grosor, que salían desde la suela de este zapato y se amarraban firmemente. Ahora, también la suela estaba conformada de dos partes, de dos pedazos de cuero, y ahí iban tachuelas que las usaban para tener más tracción al momento de caminar. La misma suela salía en correas de piel, unas correas anchas que se usaban para amarrar y proteger el tobillo que está un poco más alto. Esta bota se conformaba de diferentes partes. Ahora, el calzado del soldado, mi hermano, no era como el calzado de cualquier otra persona en ese tiempo. Era especializado, porque no solo protegía el pie, sino que también era para que pudiera caminar largas distancias, para que pudiera aguantar. Era indispensable que los zapatos estuvieran amarrados firmemente para que no les quedaran flojos o sueltos. Unos zapatos flojos, mi hermano, o sueltos, no solamente son incómodos, pero ¿qué es lo que puede pasar? Se puede tropezar, se puede lastimar. Los que tienen hijos aquí en este lugar, le aseguro que alguna vez usted les ha dicho: amárrate bien esos zapatos porque te vas a caer. ¿Sí o no? No, no me caigo, dicen. Salen corriendo y tómala, se caen. Amárrate bien esos zapatos. No sé si a alguien le tocó alguna vez andar en bicicleta. A mí me ha tocado, incluso hace poco ya me andaba cayendo, se me trampó una de las cintas del zapato porque no la traía bien amarrada, se me trampó en la cadena de la bicicleta y di así como que un salto así medio raro. Pero yo recuerdo de niño sí me caí por lo mismo. ¿Por qué? Porque no estaban bien amarradas, los zapatos estaban flojos. Ahora imagínense a un soldado con los zapatos así sueltos o mal amarrados, especialmente con tantas correas que traían. Por eso era indispensable tener bien puesto el calzado. Ahora, de la misma manera, el calzado de la armadura del cristiano, mi hermano, es especializado. Es indispensable para poder avanzar durante la batalla. Usted y yo estamos en una batalla espiritual constante. El enemigo nos tiene en la mira, a usted y a mí, a todo creyente está constantemente en ataque. Y este calzado nos ayuda a caminar en una conducta cristiana de una manera intencional. Efesios, el capítulo 6, el verso 15, dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Se lo leo una vez más: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esa palabra, mi hermano, apresto, es clave y significa preparación. Usualmente escuchamos que el calzado de la armadura del cristiano es el evangelio de la paz, pero si se fija lo que acabamos de leer, dice calzados con el apresto del evangelio de la, no dice calzados con el evangelio. Entonces quiere decir que el calzado, póngame atención porque esto es importante, el calzado del soldado cristiano es
la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Eso significa el calzado del cristiano, es la preparación para anunciar el evangelio de la paz. La versión Nueva Biblia de las Américas, le recomiendo esta versión también, está muy buena, es una de las que yo uso. Dice el mismo versículo, dice: calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Nos está diciendo el significado de esta palabra apresto. Preparados, calzados con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. El mensaje de esta sección en Efesios, mi hermano, de esta carta, está relacionado con la misión del creyente. Porque el calzado, más allá de proteger el pie en medio de una batalla, es indispensable para que el soldado pueda caminar y llegar a su destino. De la misma manera, mi hermano, la preparación, el entendimiento del evangelio de la paz es indispensable para usted y para mí como creyentes, y poder seguir caminando y cumplir nuestra misión en la vida como cristianos. Más allá de lo que usted hace, a lo que se dedica, a su trabajo, si usted tiene una carrera, lo que usted haga en este momento, más allá de eso, como cristianos, Dios nos ha asignado una misión. Si hiciéramos una encuesta, mi hermano, entre los cristianos en general, sobre qué es para cada quien el evangelio, les dije: ¿qué es para ti el evangelio? Le aseguro que obtendríamos diferentes respuestas, probablemente basadas en los diferentes niveles de entendimiento. Ahora, el problema es que no pueden ser diferentes respuestas, tiene que ser la misma. Tenemos que entender bien cuál es el evangelio de la paz para poder predicarlo. Es indispensable saber cuál es el verdadero evangelio de la paz. Y la pregunta es: ¿de qué evangelio estaba hablando Pablo? En el mismo libro de los Efesios, mi hermano, un poco más atrás encontramos que el evangelio, fíjese lo que se refiere Pablo, Efesios 1:13, se lo leo rapidito. Dice: en él refiriéndose a Jesús, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo está diciendo: el evangelio es el mensaje de la verdad, dice el versículo, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación. ¿El evangelio de qué? De su salvación. El evangelio es el mensaje verdadero y su resultado es la salvación para todo aquel que lo cree. Ahora, ¿salvación para quién? ¿Para todo el mundo? No, es solo para los que creen, como decía este versículo. Habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mi hermano, este mensaje del evangelio de la paz es sumamente importante, porque este mensaje rescata al ser humano de la paga del pecado. Si no cree la persona, el ser humano, que necesita ser redimido por causa del pecado, entonces el evangelio no tiene sentido cuando lo escucha. Por eso la misma Biblia dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo. No lo pueden entender. La gente dice: estás loco, ¿cuáles pecados? Es más, todo es relativo. ¿Tú cómo me puedes decir a mí lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo un libro me va a decir cómo portarme? ¿Cómo debo guiarme? El mensaje del evangelio de la paz, mi hermano, primero nos confronta, y si lo aceptamos, si creemos en él, entonces ese mensaje nos redime. Ese mensaje nos transforma, ese mensaje nos cambia. Y una vez que creemos en ese evangelio, como decía lo que apenas leíamos, que el Espíritu Santo sella nuestras vidas, ese es el resultado, el producto de haber creído, de haber puesto nuestra fe en Jesús, y por medio de él recibimos salvación. Ese es el evangelio al cual Pablo se está refiriendo. Primera de Corintios capítulo 15 verso 1 dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué,
el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Diga firmes. El verso 2 dice, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Fíjese, el evangelio verdadero nos da la salvación, nos hace ser salvos, a menos que lo hayamos escuchado en vano. No es lo mismo escuchar el evangelio, escuchar de Jesucristo y creer en Jesucristo. Se nos manda creer en el evangelio, no se nos manda nada más escuchar. Ahí está la diferencia. Por el cual también son salvos y retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Fíjese que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, es la base del evangelio de la paz. ¿Por qué Pablo lo llama el evangelio de la paz? ¿Por qué no simplemente el evangelio? ¿Por qué el evangelio de la paz? Es muy sencillo, mi hermano, porque este mensaje trae paz entre el hombre y Dios. El evangelio nos reconcilia con Dios. El pecado nos tenía separados de Dios. La Biblia es muy clara cuando habla sobre el pecado. Dios detesta el pecado. Y no solamente los pecados, mi hermano, que de repente pensamos, porque a veces cuando hablamos de pecados se nos viene a la mente, ¿no? Pecados de índole sexual, de matar a las personas, lo más grande que podamos pensar, lo que nosotros como seres humanos decimos, no, eso sí es bien malo. Pero Dios detesta el pecado parejo, mi hermano, tanto el que comete adulterio como el que anda de chismoso. Para Dios el pecado es pecado. Mentir es pecado también, robar también, andarse pasando de lanza, como dicen por ahí con las personas, también es pecado. Para Dios no hay diferencia. La consecuencia es diferente, pero el pecado es pecado. Ahora, ¿por qué Dios ve el pecado de esta manera? Porque es lo opuesto a la naturaleza de Dios. Nos ciega a la verdad de Jesucristo. Dios dice, sigue a Jesús y en Él encontrarás vida y una vida eterna y una vida en abundancia. Viene el pecado y te dice, no es cierto, si sigues a Jesús no vas a encontrar esa vida. Es más, te van a criticar, quizás hasta tu familia te pueda dejar, quizás te van a decir loco, te van a decir aleluya. No es cierto. Es más, hazle cosas ahí a Dios de repente, ¿verdad? Si hay ayuda, no sé, a alguien de vez en cuando para que te mantengas bien. Eso es en contra de lo que Dios quiere, de la naturaleza de Dios. Isaías 59:2 dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Sin Jesús no hay paz entre el ser humano y Dios de una manera vertical. No hay paz. Jesús es esencial. Por eso es el evangelio de la paz, porque nos reconcilia. Había una guerra entre Dios y el pecado, pero ahora por medio de Jesús somos reconciliados. Ahora por medio del evangelio nos podemos acercar a Dios. Somos puestos en paz con Dios en el aspecto espiritual. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Antes estábamos enemistados con Dios a causa del pecado. Ahora, para los que creen que Jesús murió por sus pecados y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, para los que creemos, ahora somos reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Antes alejados de Dios, ahora cercanos a Dios por medio de Jesús, mi hermano. Ese es el evangelio de la paz. Ahora somos redimidos, ahora somos declarados justos. Y por eso este mensaje tiene que ser predicado, porque el evangelio es el que pone en paz al ser humano con Dios. No solo se le manda al soldado cristiano creer en el evangelio, sino prepararse para compartir el evangelio.
Usted y yo tenemos que estar preparados. La preparación para llevar el evangelio de la paz, esos son los zapatos del soldado cristianos. Entre más estemos preparados, mejor nuestro calzado. El diablo va a buscar detenerlo, porque estamos en un constante ataque para que no lleve ese mensaje de reconciliación a la gente. Por eso hay que prepararse. Y nos va a poner trabas y nos va a poner esto y lo otro para que no llevemos el mensaje de salvación y la gente se vaya de este mundo sin escuchar de que hay una respuesta, de que hay un Salvador, de que vino alguien a morir y a pagar por su pecado para ponernos en paz con Dios. Es tan importante, mi hermano, declarar el mensaje que el mismo apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 6, el verso 19, fíjese lo que dice: oren también por mí. Escribe esta carta y les pide: oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Oren por mí para que cuando hable con alguien más que no lo conoce, porque como decíamos hace un rato, para el que no le conoce es locura el evangelio de la cruz. Y él dice: oren por mí al momento de compartir, para ser efectivo, compartirlo sin temor. ¿Alguna vez, mi hermano, ha orado a Dios para que le dé las palabras adecuadas para compartir el evangelio de una manera efectiva? A veces nuestra oración se convierte, más allá de un diálogo, en un monólogo. Somos nosotros nada más los que estamos hablando y hablando y hablando y pidiendo, y por esto y por lo otro. Se nos olvida que debe ser un diálogo entre nosotros y Dios. Pero ¿cuándo fue la última vez que le dijimos: Señor, ayúdame, dame las palabras para compartir el evangelio? Y quizás sí hemos orado por cosas muy buenas también e intercedido por personas en momentos de dificultad. Pero ¿qué tal comenzar a orar para que Dios nos dé el mensaje adecuado y compartir el evangelio de la paz? Ahí le va otra pregunta: ¿cuán preparado está para compartir el evangelio en este momento? ¿Cuán preparados estamos para compartir el evangelio en este momento? Le cuento una historia de hace algunos años. Me tocó trabajar aquí en esta planta en Swift de mantenimiento. Trabajé por algún tiempo ahí. Y recuerdo que había un compañero, decía ser que era cristiano. Él llevaba su Biblia a su trabajo y me acuerdo mucho, a él le gustaba mucho hablar a las personas también de Dios. Él sabía que yo también era cristiano, que era creyente, ¿verdad? Y le gustaba mucho compartir, le gustaban mucho los, ¿cómo se llaman estos? Los comentarios bíblicos. Y cada rato me llevaba: ya leíste este, ya leíste el otro comentario. Es más, aquí había antes en Greeley una librería en español cristiana y el dueño ya lo conocía, y una vez fui y me dijo: oye, fulanito de tal me dijo que te conocía, que trabajabas con él. Y le dije: sí, él es cristiano. No, me dijo, es cristino, pero pues ahí más o menos, ahí le está echando las ganas. Ahora él me lo dijo porque él lo conocía. Ahora, cuando yo estuve trabajando aquí en este lugar, aún con todo lo que hacía esta persona, su mensaje nunca tuvo efecto. Había otro compañero que también era cristiano y a veces me decía: ¿y cómo ves a este brother? Su mensaje nunca tuvo efecto. Es más, él fue causa de burla. Aún con todas estas cosas que hacía, su mensaje no tenía efecto. Uno de los talentos que sí tenía, porque era súper bueno para eso, mi hermano, es, como dicen por ahí, amarrar navajas. ¿Usted sabe qué es eso? A él le gustaba sembrar cizaña entre los compañeros. Él era bueno para comenzar pleitos. Y hasta cierto punto como que lo disfrutaba. Yo lo veía a veces así como que, oye, o sea, él decía: no, es que estoy jugando. Le daban un aumento a una persona del grupo de los que estábamos y decía: no, es que de seguro ahí le pagó un dinero al supervisor, le ha de haber pasado una lana. Algo le dio para que le dieran el aumento, porque a él no se lo daban. Se le notaba que era muy envidioso, mi hermano. Le gustaba cuando le iba mal a los demás.
Ahora llegó el punto a que nadie quería a este compañero de trabajo. Y lo raro es de que a mí me lo ponían a trabajar juntos. Me lo asignaban a veces que teníamos que hacer proyectos y lo ponían junto a mí y yo lo pasaba, pero llegó el punto, mi hermano, en que su actitud se convirtió en una actitud repugnante. Le ha tocado estar con alguien así que es como que, híjole, ya no lo aguanto. Dios, dame paciencia y más paciencia, ¿verdad? Y comienza uno a sobarse así la nuca y porque ya se vuelve insoportable, pues así me pasó a mí. Y una vez le dije, bro, ten cuidado porque uno de estos días te van a tumbar los dientes por andar de hablador. Ahora, le digo, aparte de tú eres cristiano, tú sabes que no debe ser de esa manera. En una ocasión ya le andaba a mi hermano. Se topó con otro chaparrito que no le gustó su forma de ser y le dio su buen susto. Le dije, ten cuidado. Total que en una ocasión esta persona andaba muy mal. Platicó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Estoy a punto de perder la familia por una infidelidad que hubo. Dijo, estoy volviendo a unas adicciones que tenía en el pasado. Aquí en el trabajo nadie me quiere ya. Y me preguntó qué consejo le podía dar. Yo lo que le dije, mira, tú lo que necesitas es la paz de Dios en tu corazón. Si tú estás actuando de esta manera es porque no tienes paz en tu corazón. Necesitas que realmente Dios te cambie y te dé una identidad nueva. Porque él se le notaba, mi hermano, que trataba de aparentar de ser alguien diferente. Incluso platicando con otros compañeros me decían, tú lo conoces bien, él es de los tuyos, él es creyente como tú, ¿por qué él es así de esa manera? Entonces se le notaba a esta persona que él batallaba mucho con su inseguridad. Le dije, primero necesitas ponerte en paz con Dios y después buscar la paz con los demás. Y cuando le dije eso, este compañero de trabajo comenzó a llorar y me dijo, ¿sabes qué? Sí necesito cambiar, sí necesito de Dios en mi vida. Ahora buscó cambiar, siguió batallando y al poco tiempo dejó el trabajo y hasta el día de hoy pues no he escuchado más de él. Han pasado años, más de 10 años de esto que le estoy platicando. ¿Cómo vamos a querer, mi hermano, llevar el mensaje del Evangelio de la paz si no hay paz en nuestro corazón? Si no tenemos paz con los que nos rodean. De ahí viene la frustración de muchos creyentes en general, especialmente ahorita en la temporada en la que estamos, mi hermano. Se frustra la gente y dice, es que no estoy siendo efectivo. No sé si a usted le ha pasado, especialmente los casados, que de repente usted dice, es que, híjole, no siento como que no tengo conexión con Dios, ¿qué es lo que está pasando? Pero usted sabe que en su casa, con su esposa, con su esposo, ¿verdad? Pues ahí nomás los sartenes vuelan. O sea, hay problemas en el matrimonio. Cuando hay problemas de esa manera, mi hermano, no somos efectivos. Hay algo que se rompe. ¿Cómo vamos a querer llevar el mensaje del Evangelio si no hay paz en nuestro corazón? Y por eso viene la frustración a muchos cristianos, porque de repente no tenemos paz y queremos ser efectivos. Y no somos efectivos con nadie, no tenemos efecto. El mensaje del Evangelio parece ser que no penetra en las personas y no son ellos, somos nosotros. No eres tú, soy yo, dicen por ahí. La falta de reconciliación, mi hermano. Y el apóstol Pablo habla de esto también. Con nuestros hermanos anula el esfuerzo para llevar el Evangelio. Fíjese qué tremendo. A veces queremos tener paz con Dios cuando estamos emproblemados hasta con nuestra propia sombra. Va caminando y ¿qué? ¿Tú qué quieres? ¿Por qué me sigues? A veces queremos estar bien con Dios, pero con todo mundo, mi hermano, hasta con el perro. Ahora llega el perro y toma una patada, quítate, el gato sale volando, qué sé yo. Y queremos llevar el Evangelio, no se puede. Calzados con el apresto, con la preparación. ¿Estás preparado? ¿Están preparados, mis hermanos, para buscar la paz cuando surgen los conflictos? Especialmente entre hermanos de la fe, entre sus hermanos, entre compañeros de trabajo. ¿Está preparado para buscar la paz? Porque allí es donde el diablo lo va a atacar. Es una puerta abierta.
Cuando andamos embroncados con todo el mundo, como dicen por ahí, usted abre la puerta de par en par para que los dardos del enemigo entren a su vida. El mismo Jesús, cuando predicaba el sermón del monte, dijo estas palabras. Estas palabras, mi hermano, son tremendas. En Mateo 5:23 dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué tremendo eso, ¿no le parece, mi hermano? Y eso es difícil, ¿por qué? A mí me ha pasado, yo lo he hecho durante toda mi vida de cristiano. ¿Por qué? Porque no soy perfecto, porque sigo aprendiendo, porque uno batalla y de repente, como le he dicho en ocasiones, nosotros somos como un recipiente de estos y somos constantemente llenos, o somos llenos de Dios o somos llenos de otra cosa. Entre más hay Dios en este recipiente, las cosas nos van a salir mejor, vamos a poder perdonar mejor y más rápido a las personas, vamos a poder tener paz en nuestro corazón. Si nuestro recipiente está más lleno con otras cosas que no tienen que ver con Dios, pues entonces vamos a batallar más. Antes de presentar tu ofrenda, si te acuerdas que alguien te hizo algo, dice: ve, búscalo. Lo que tendemos a hacer es que, no, es que me ofendieron a mí, que vengan y me busquen a mí. ¿Cómo yo voy a ir a buscar a alguien si a mí yo soy el ofendido? Y el ejemplo lo encontramos en Jesús, esta paz que había en él. Cuando lo aprendieron, si usted ha leído esa historia, Pedro, ¿verdad?, se llena de ira, dice que saca su espada y comienza a querer ahí espadear a todos los que estaban, todos los soldados que iban a recoger a Jesús. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? No, guarda la espada, así no peleamos nosotros la batalla, Pedro. No, pero es que te van a... No, es que nosotros peleamos nuestra batalla de una manera diferente. Ya no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y huestes en el ambiente espiritual. Por eso se llama el Evangelio de la Paz. Es un evangelio que nos reconcilia de una manera vertical con Dios y de una manera horizontal con las personas. El Evangelio de la Paz. No, es que me ofendieron, ve, búscalo. ¿Pero por qué? Porque es un mandato. Y como cristianos no tenemos de otra. Fuera de esto, mi hermano, de este mandamiento que da Jesús, porque es un mandamiento, fuera de aquí, todo lo demás es mentira. Y le vamos a buscar. Yo he estado, mi hermano, en esa situación donde buscamos excusas para no hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Va uno y busca, se ponen las cosas claras, perdona a la otra persona. A mí hay personas que han venido y me dicen: pastor, es que hice el intento, quise hacerlo, pero esta persona no quiso hablar contigo. Tú ya cumpliste. La Biblia dice: tú trata de hacerlo conforme esté en tus fuerzas, ve, pero si alguien más no quiere, tú ya lo hiciste, ahora tú ya estás bien. Ahora si tú predicas el Evangelio de la Paz, va a tener efecto. Tenemos que buscar ese constante Evangelio de la Paz y de estar en paz con todo el mundo, porque si no, ahí está el ataque del enemigo. Ahí va a estar el ataque del enemigo. Segunda de Corintios 2, el verso 10 dice: pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Este es el apóstol hablando. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo. Y aquí está la clave: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. El apóstol le dice: si ustedes ya perdonaron a alguien, yo también lo voy a perdonar. ¿Y saben por qué? Porque no queremos que Satanás tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Cuando hay falta de perdón, cuando hay falta de paz en nosotros, estamos ignorando los planes del ataque de Satanás y le estamos dando ventaja. Cuando hay falta de paz en nuestra vida, mi hermano, nuestra armadura está siendo penetrada. Por eso esta parte de la armadura, el calzado de la paz, es tan importante, porque no solo protege, sino que nos lleva en nuestra misión. Si Dios dijo: ¿sabes qué? Ahora tú y yo estamos en paz, esa misma paz hay que buscarla de una manera horizontal con todos los demás.
como creyentes, como soldados de Dios, no tenemos otra opción. Tenemos que estar en una constante preparación para predicar a los no creyentes que el pecado los tiene enemistados con Dios, pero hay una manera de ponernos en paz con Él, y es por medio de creer en Cristo Jesús, quien murió por nuestro pecado y resucitó para declararnos justos delante de Dios. Estamos en un tiempo, mi hermano, que más que nunca se necesita predicar el mensaje del Evangelio de la paz. Se necesita predicar el mensaje de reconciliación. La invitación en esta mañana, mi hermano, es de que póngase la meta de estar preparado. Así como Pablo, haga parte de su oración constante. Pídale a Dios que le dé las palabras adecuadas para compartir el mensaje del Evangelio. Hágalo parte de su oración, prepárese para que cuando llegue el momento usted lo pueda hacer con una conciencia limpia. Lo peor que podemos hacer, mi hermano, es compartir un mensaje con una conciencia equivocada. ¿Le ha pasado? Quizá cuando usted le dice a sus hijos, ¿sabes qué? No mientas, y usted acaba de mentir. Usted está diciendo una verdad, usted está diciendo algo bueno, pero su conciencia no está donde debe estar y por eso lo hace sentirse mal. No mientas, y yo acabo de mentir. No te burles de los demás y se acaba de burlar de alguien. Es tremendo. Y no necesita que alguien más le diga, cómo eres hipócrita, porque nuestra conciencia, el Espíritu Santo, nos redarguye. Si estamos en problemas con otros, busque tener la paz para que el mensaje pueda tener efecto en las personas, mi hermano. Y si no está en preparación para compartir el mensaje del Evangelio de la paz, escúcheme esto, es como estar yendo al campo de batalla descalzos. No importa si tenemos toda la demás armadura, pero descalzos no vamos a poder cumplir con nuestra misión, no vamos a poder seguir caminando. Hay personas que dicen, yo conozco muchos que no, son muy buenos para andar descalzos. Sí, pero espiritualmente no podemos andar descalzos. Es más, meta una persona que de esos que dice, no, yo soy bueno para andar descalzos, lléveselo allá a un pedregal. No, a nosotros nos ha tocado ir a las bicicletas de montañas allá para Loveland. Hay una parte donde las piedras están bien filosas, mi hermano, y hay un montón, piedras grandotas. A ver, váyase a correr ahí descalzo, a ver si corre descalzo. No corre ni 5 metros cuando ya se regresa. O cuando quizá ya se lastimó. O cuando ya se cortó los pies. Cuando hace falta, mi hermano, la paz en nosotros, es como si estamos yendo al campo de batalla descalzos. El apóstol Pablo dijo, calzados con el apresto, con la preparación para compartir el mensaje del Evangelio de la paz. Es preparación, mi hermano. El soldado se tiene que preparar. Esta parte de la armadura no es tanto para protección de nosotros, sino es para empujarnos a cumplir con nuestra misión. Nos pone en paz con Dios de una manera vertical, acuérdese de esa analogía, y horizontal. Tenemos que estar en paz también con nuestros hermanos, con las personas que nos rodean. Me gustaría orar, mi hermano, en esta mañana, porque este mensaje es muy importante, mi hermano. Este mensaje del Evangelio de la paz es importante porque no solamente lo tenemos que predicar, pero lo tenemos que poner en práctica. Por eso Jesús dijo, deja tu ofrenda. Es más, para los que están casados, ¿por qué dice esto la Biblia? Pues no sé, Dios se le plació, pero dice, hay un llamado para los esposos. Dice que si tú estás peleado con tu esposa, Dios ignora tus oraciones. El conflicto entre personas, Dios lo detesta porque Él mandó a su único hijo para que viniera y muriera y derramara su sangre para que pudiera haber paz entre Dios y entre los hombres. Es un conflicto, por eso Dios no quiere que usted y yo estemos embroncados con todo el mundo, por eso somos inefectivos a veces.
El punto es estar en una constante preparación para que eso no suceda. Y cuando usted pueda compartir el evangelio de la paz, pueda ser efectivo. Y ese ataque que usted lanza en el ámbito espiritual pueda penetrar y pueda ser un ataque efectivo para que las fuerzas del maligno no tengan ese efecto en las personas y usted pueda ganar personas para Cristo.